Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos que se ocupa de tu salud. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Ayúdanos a cumplirlo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en Córdoba a través de la 94.1 FM Radio Perfil Jovita, la estación 101.1 de la localidad de Villa Valeria, la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Nos escuchan también en Catamarca a través de las 89.1 Radio Sof desde la ciudad de Catamarca, y también nos escuchan en la hermosa ciudad de Balcarce a través de Radio Jade Balcarce 93.9. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Qué decís? Muy bien, Marcelo, un saludo grande a todos los radioyentes. Vamos a charlar con el doctor Luis Chiosa, que es un eminente médico psiquiatra, titular de la asociación, ha sido titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ha sido profesor de la Universidad del Salvador, ha ganado innumerables premios, premio Conex, uno de ellos. Y por supuesto es el autor de uno de los libros que a veces nos hacen pensar y mucho, que tiene que ver de por qué nos enfermamos, qué factores, digamos, hacen que uno esté más propenso a enfermarse que otras personas. Pero eso lo vamos a charlar con el doctor. Doctor Luis Chiosa, ¿me está escuchando? Sí, así es. Es un placer saludarlo desde aquí, nuestro programa Saludarte, que es un programa de difusión de temas de salud junto con mi colega Carmen, así que es un gusto que esté charlando con nosotros, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y a ver, el tema es este, usted ha escrito un libro de por qué nos enfermamos. Sí. A ver, y si yo le pregunto a usted por qué nos enfermamos, ¿usted qué me diría? Bueno, en general nos enfermamos porque siempre en relación con a una crisis biográfica, es decir, hay una historia que se reprime. Ajá. Y que se expresa a través de transformaciones corporales. Las emociones, como usted sabrá muy bien, son conmociones vegetativas y muchas veces las emociones reprimidas alteran el funcionamiento de los órganos. Sí. Y esto en determinadas circunstancias termina generando una alteración funcional que puede llegar a ser inclusive estructural, porque se perpetúa a través del tiempo. Es decir, que son las denominadas enfermedades psicosomáticas. Así es. En realidad, como el hombre entero es psicosomático, sí. En realidad todas las enfermedades son en un cierto sentido psicosomáticas, porque es como, digamos, cuando uno mastica un caramelo no lo mastica solo con el cuerpo o solo con el alma, y cuando dos personas se besan, no se besan solamente con el cuerpo o solamente con el alma. Ajá. Y cuando una persona se enferma simultáneamente desde ambos puntos de vista. Son dos modos en donde de alguna manera se manifiesta la enfermedad. Pero si uno tiene algún trastorno y ese trastorno transforma eso en una enfermedad corporal, pero depende de qué trastorno, depende de qué órgano es atacado, ¿hay alguna relación entre una cosa y la otra? Por supuesto, no es lo mismo enfermarse del corazón que enfermarse del estómago, que enfermarse del pulmón. Ajá. De la misma manera en que cuando uno se emociona de una determinada manera, uno tiene alteraciones corporales diferentes. Sí. Nadie se pone verde de vergüenza ni colorado de envidia. Claro. Del mismo modo que una persona que se emociona tiene, diríamos, una expresión corporal diferente. Sí. Las emociones reprimidas, según qué tipo de emociones sean, alteran de maneras diferentes el funcionamiento de los órganos. Ajá. Hay algunas de estas cosas que son muy cercanas a la conciencia y son muy evidentes, como por ejemplo la relación que existe entre el miedo y la diarrea, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Punto que en las expresiones populares se habla muy claramente del miedo y la diarrea, ¿no es cierto? Sí, es muy común eso, es muy cierto. común. De todas maneras hay
cuestiones en donde una persona dice a fulano la traición de un amigo le partió el corazón. Claro, correcto. Es decir, y hay otro tipo de alteraciones que se manifiestan de maneras mucho más lejanas de la conciencia y por lo tanto uno no se da cuenta la relación que hay entre lo que le está pasando en el cuerpo y lo que le está pasando en la vida. Pero cuando uno lo explora adecuadamente, uno encuentra siempre esta relación en el fondo. Sí, claro. ¿Y se puede hablar un poco de distracción inmunitaria cuando uno está demasiado alterado? No le oí bien lo que me dijo. ¿Se refiere a una alteración inmunitaria? Sí, sí. Sí, por supuesto. Esto ha sido ya comprobado muchísimas veces, que el estado de ánimo influye en la capacidad inmunitaria. Claro. Claro. Es decir que, a ver, todas las enfermedades tendrían un componente, hablamos hasta del cáncer, que muchas veces Pero por supuesto, claro, porque inclusive hay una relación muy evidente entre el cáncer y la inmunidad. Claro. Nosotros producimos células cancerosas todos los días y nuestro sistema inmunitario las mata. Claro, sí, correcto. Entonces, ¿por qué razón ocurre que en un momento determinado el sistema inmunitario sigue matando todas las mutaciones celulares patológicas, pero en cambio deja, diríamos, sin atacar las que producen un determinado tumor canceroso? Claro. Es como si fuese, para decirlo con una metáfora, el sistema inmunitario es como la policía que vigila, y en un momento el cáncer es como si fuera una zona liberada, ¿no? Claro. Es muy buena la comparación. Muy buena, sí, la verdad. La verdad, en estos tiempos es muy buena la comparación, que se habla mucho. Entonces, doctor, uno parte de la base que si uno tuviera si pudiera liberar esos temores, esos miedos, no se enfermaría, o se enfermaría mucho menos. Bueno, es que no es tan sencillo, porque las razones que conducen a reprimir son razones muy fuertes muchas veces, por eso es tan difícil muchas veces deshacer estos mecanismos. Claro. Claro. Yo no quiero dar la impresión de que es una cosa sencillísima, ¿no? Muchas veces cambiar una modalidad reaccional que a una persona lo lleva a tener angina de pecho, asma, claro, o por ejemplo una úlcera gastrodenal, cambiar esa modalidad reaccional a veces es tan difícil como aprender a tocar el piano, ¿no? Claro, claro, no es simple. simple. Es todo un trastorno caracterológico que hay que cambiarlo, y es tan difícil muchas veces como rehabilitar un músculo que ha quedado atrofiado por un yeso, por ejemplo. Usted en 40 días tiene una atrofia muscular, 40 días de yeso, y para rehabilitarlo a veces necesita meses. Sí. Claro. Y meses en donde usted tiene que ir al kinesiólogo 3-4 veces por semana. Claro, correcto. Bueno, no es más fácil cambiar una modalidad de reacción emocional caracterológica que conduce a que uno reaccione siempre con un órgano que al final termina con alteraciones funcionales a veces graves. A veces graves y fatales. Sí. Es cierto. Y doctor, usted ha presentado en estos días llamamos una reedición de su libro ¿Por qué enfermamos?, ¿no? Este libro, que ya tiene 30 años de existencia y se ha traducido a muchos idiomas, sí, es en donde yo trato de explicar en el lenguaje más claro posible que no solamente en cómo nos enfermamos, sino por qué y cómo tratamos a través de la enfermedad de evitar afrontar un problema que no nos atrevemos a afrontar de otro modo, y entonces lo reprimimos y sale por otro lado, ¿no? Claro. Ajá. Sí, sí. Esto también escribí otro que se llama Las cosas de la vida, en donde trato de ver cuáles son los problemas que fácilmente se nos vuelven difíciles, las cosas de la vida, sí, que nos llevan a los umbrales de la enfermedad. Claro. Estos dos libros precedieron a la publicación de uno último, que es La enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo, en donde trato de mostrar cómo son los mismos trastornos que se manifiestan de distintas maneras, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, un chico que se hace pis en la cama, uno lo puede ver como un niño perturbado,
pero Sí. también lo puede ver como la enfermedad de una familia que se manifiesta de ese modo. Claro. Ujú. Sí, Y sí. un enfoque no excluye el otro, ¿no? Claro. Una enfermedad, una infección en un dedo, uno la puede ver como una enfermedad local, pero también la puede ver como un fenómeno, una enfermedad diabética, por ejemplo, produce esto, ¿no es cierto? Claro, correcto. Y tampoco un enfoque excluye al otro. Y cuando un muchacho mata a otro para robarle un celular, lo podemos ver como la degradación moral de un individuo, o también lo podemos ver como una sociedad enferma que produce este fenómeno. Claro. Y también ahí un enfoque no quita al otro, sino al contrario, permite un acceso más amplio para tratar de influir sobre los hechos. No, es decir, que no podemos decir que puntualmente este chico o este adulto se enfermó porque tiene tal trastorno, sino que es una cosa mucho más amplia, ¿no? Porque si no, Sí, digamos, así bueno, es. se cura este trastorno y ya está, y listo, Y todo bueno, bien. justamente eso se ve claramente con el cáncer, ¿no? Claro. Por ejemplo, muchas veces un enfermo canceroso se lo trata, Sí. se lo cura, es decir, se extirpa el tumor, no hay recidiva, no hay metástasis, pero 15 años más tarde esa persona vuelve a ser otro tumor canceroso. Claro. Porque hemos tratado a ese Enfermedad. episodio particular, pero no la modalidad de reacción de este organismo, ¿no? Claro, correcto. Está muy claro, es decir, la relación entre estas dos cosas. Es decir, a ver, si yo le diría, si sería útil que desde digamos la niñez todos los chicos tuvieran algún, no le digo un tratamiento psicológico, pero algún mire, contacto. Es muy claro lo que usted pregunta, Sí, y al mismo tiempo es muy ambicioso. Sí. Sería maravilloso, Sí. pero para comprenderlo bien, piense usted en la rehabilitación física. Hoy en Sí. día todo el mundo se da cuenta de lo importante que es la higiene corporal. La gente Sí. trata de ir a los gimnasios, la gente hace elongación en las plazas, la gente trata de mantener, diríamos, una actividad corporal saludable sí, y al mismo tiempo una higiene corporal. Pero muchos años atrás la gente no tenía la costumbre de bañarse ni de tratar la higiene corporal, ni mucho menos había la conciencia de la importancia de la salud corporal, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, lo mismo pasa con los trastornos psíquicos. Hoy en día no tenemos, ya la gente de la comunidad civilizada no cultiva la suciedad en el cuerpo como ha pasado en el medioevo, por ejemplo. Claro. Si usted ve, por ejemplo, en la época de Shakespeare, la gente estaba llena de suciedad y así ocurrían las epidemias como la peste bubónica. Así es. Bueno, esto hoy en día sucede con los trastornos psíquicos, se contagian sin que la gente se dé cuenta de esto, porque nos contagiamos unos a otros, cuestiones que parecen aparentemente normales, pero que no son normales, como la magnitud de la envidia, de los celos, de la rivalidad, de los sentimientos de culpa. Claro. Y bueno, pero tratar esto colectivamente es un programa muy ambicioso, es difícil, pero evidentemente en algún momento tenderemos a ir en esa dirección, Claro. Para porque mejorar. será un progreso. Claro. Yo por lo que usted dice, doctor, creo que va a ser más difícil curar esto que curar la peste bubónica, que va a ser Bueno, más en su complicado. momento curar la peste bubónica no Era fue muy nada imposible. sencillo, Claro. ¿verdad? Pero me parece que hoy en día, porque está muy bueno el planteo, pero ojalá lleguemos. ¿Usted cree que Bueno, que estamos lejos. Estamos lejos. Pero usted piensa que se están tomando algunas medidas al respecto Yo a pienso nivel que se está tomando conciencia de esto Ajá. poco a poco, que es el primer paso, Correcto. darse cuenta. Sí. Cuando usted tiene un problema, sea cual fuere, una cosa es que usted ni se dé cuenta que lo tiene, y Sí. otra cosa es que usted se dé cuenta cuál es su problema. De ahí, de darse cuenta, resolverlo, todavía hay un largo camino, pero el primer paso es darse cuenta. Darse Y yo cuenta. creo que en este momento la medicina poco a poco va cobrando conciencia de que no solamente importa cómo nos enfermamos, sino por qué ¿Por y qué? para qué nos enfermamos. ¿Para qué? ¿Hay un para qué? Y es claro, porque es un intento de manejar una dificultad que no se puede manejar de otro modo. Ujú. Yo tengo un caso realmente... Cuando usted tiene un niño, por ejemplo, que tiene miedo de ir a la escuela porque
porque no sabe la lección o lo que fuera, y entonces vomita y tiene diarrea. Se enferma. Y el chico está cumpliendo con esta enfermedad la finalidad de evadir el enfrentamiento que teme, y él mismo no tiene clara conciencia de esto. Estuvimos al empezar el programa charlando un poco de lo que es el acoso también a los chicos, que bueno, ese también es un problema, chicos, y más en los casos de discapacidad, como estuvimos hablando recién, sí, que puede ser un caso también. Porque claro, todo esto es poco a poco se va despertando la conciencia de lo que son estas cuestiones. Evidentemente, como usted comprenderá, todo esto es un asunto que se dirá poco a poco encarando de una manera global, no solamente a través de la medicina, sino también a través de la educación, ¿no? De lo que es conciencia muchas veces en las escuelas y en las familias, desarrollarse de una manera más saludable desde el punto de vista anímico, ¿no? Claro, es decir que la escuela y la familia serían las claves en un principio, por lo menos. Y es claro, es la escuela y la familia, y también el ejercicio de la medicina, de la pediatría, de la puericultura. Claro. Es polifacético esto, pero poco a poco habrá que ir desarrollando esta conciencia, porque está muy negado todo esto. Sí. Estamos, diríamos, siempre pensando en la enfermedad como el microbio, diríamos, el accidente, el chico que se fractura, pero nosotros sabemos que hay chicos que se fracturan y le curamos la fractura, pero a los 2 meses se fracturaron un brazo, a los 2 meses se fractura una pierna. Claro. Entonces, ¿por qué razón esto se repite? Claro, hay algo ahí, hay algún entorno, ¿no? Sí, está claro. Pero, doctor, yo creo, ¿usted piensa que en algún momento se va a poder lograr esto? Digamos, que... Bueno, yo creo que sí. Es decir, la humanidad ha ido siempre progresando, a veces con intervalos de retroceso, ¿no es cierto? Claro. En la antigüedad se pensaba que la epilepsia era una posesión demoníaca. Claro. Después apareció Hipócrates diciendo que era una enfermedad natural. Claro. Después apareció en la Edad Media, que se retrocedió 500 años, y tardamos otra vez 500 años en volver a darnos cuenta que la epilepsia es una enfermedad, que no tiene que ver con la posesión demoníaca. Claro. Como médico, como persona, como argentino, ¿cómo ve la sociedad en este momento? Bueno, yo veo que no solamente como argentino, porque no es solamente en la Argentina, yo veo que en realidad hay muchísima espiritupatía. Espiritupatía es el componente anímico de un grupo. Por ejemplo, se habla del espíritu de un equipo deportivo, se habla del espíritu de una época. Bueno, yo creo que el espíritu de nuestra época es un espíritu que está muy alterado porque está afectado por muchos cambios. Sí. Y por lo tanto vivimos en una época en donde hay muchísima enfermedad colectiva, enfermedad espiritual, enfermedad, diríamos, del conjunto poblacional, de los pueblos, pero también de los barrios, pero también, diríamos, de las agrupaciones, y muchas veces todo esto pasa desapercibido. Es decir, que se manifiesta mucho en violencia todo esto. Se manifiesta en violencia, se manifiesta en agresión, se manifiesta en sufrimiento compartido, se manifiesta en conflictos entre distintos estratos de la sociedad, en disconformidades de unos con otros. Claro. Todo esto es un proceso colectivo, pero no es solamente argentino. En la Argentina tendrá sus características, pero también en otros países, y imagínense lo que son las guerras, por ejemplo, lo que son las guerras civiles, guerras entre hermanos, ¿no? Sí, no, tremendo. Todo esto es toda la historia de la humanidad. Bueno, cada día nos damos cuenta de que es el mismo proceso patológico en distintos niveles, en un nivel comunitario, en un nivel familiar, en un nivel personal y en un nivel orgánico, porque el organismo también es una población de células, es un conjunto, diríamos, de individuos celulares que conviven bien o mal, ¿no? Claro, y todo eso se manifiesta. Es decir que, bueno, como usted bien lo dijo, lo individual se transforma al final en lo colectivo. Sí. Pero creo que la clave usted la ha dado, doctor, que es darse cuenta de lo que está pasando. Yo no sé eso es el primer paso. Yo no sé si mucha gente la tiene bueno, esa para conciencia. eso tenemos que trabajar todos, ¿no? Para Claro. eso estoy trabajando yo escribiendo y usted haciendo este programa. Así es, esa es la idea, doctor.
Doctor Chosa, la verdad que le agradecemos muchísimo sus palabras, ha sido muy claro. Creo que bueno, yo también le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan a través de ustedes de comunicarme con más gente. Así es. Le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho la participación en nuestro programa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Un abrazo.